Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Comenzamos. El reportaje que veremos hoy es sobre Irán y fue grabado en febrero de 2020, cuando la pandemia del coronavirus empezaba a llegar a este país y cuando cumplía 41 años de la Revolución Islámica. Hoy la polarización por todo lo que allí pasa, empezando por las sanciones económicas, se mantiene. Todos los días en la capital, Teherán, miles de simpatizantes de la rama más conservadora del régimen iraní visitan mausoleos en honor a los mártires chiitas u otros lugares vinculados a la Revolución Islámica. Pero en las calles, una generación más joven desprecia las estrictas reglas del país. Tanto las mujeres como los hombres jóvenes anhelan el cambio y una mejor relación con Occidente. Nuestros reporteros fueron a conocer a estos jóvenes que se están emancipando y soñando con un futuro de libertad. Aquí la historia. Esta muchedumbre vestida de negro celebra el aniversario número 41 de la República Islámica de Irán. Estamos en febrero del 2020. El coronavirus apenas está llegando. La atención está en otra parte. Bajo el golpe de las sanciones, Irán se hunde en la crisis. Se aproximan las elecciones legislativas y el famoso general Qasem Soleimani acaba de morir en Irak durante un ataque estadounidense. Soleimani era el jefe de las operaciones exteriores de Irán. Era el segundo al mando del régimen después del guía supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en el costado izquierdo de la foto. Soleimani dirigía milicias en todo el Medio Oriente. Muchos lo consideraban como un héroe de la lucha contra el grupo Estado Islámico. Su retrato está en todas las calles. Un mártir más para la teocracia iraní. En Irán, centro del Islam chiita, desde hace mucho tiempo se venera a los mártires. El mausoleo del imam Sadegh Saleh es uno de los principales lugares sagrados del país. Peregrinos del mundo entero vienen a diario para llorar la muerte de este descendiente del profeta, asesinado hace más de 1000 años. En este periodo de conmemoración, la afluencia está en su punto más alto. Durante la Revolución iraní, este mausoleo era uno de los principales lugares de resistencia ante el régimen del Shah. Cientos de miles de manifestantes se encontraban en esta tumba sagrada y partían hacia el sur de Teherán a manifestarse. En la plaza hay otro mausoleo dedicado a los héroes de la República Islámica. Aquí yacen soldados desconocidos caídos durante la guerra entre Irán e Irak. Ingenieros en física nuclear asesinados por el Mossad, según la versión oficial, o combatientes caídos en el extranjero luchando contra el grupo Estado Islámico. Estos mártires murieron por error, eran estudiantes y no llevaban armas. El 8 de enero, un avión comercial fue impactado por un misil justo encima de Teherán. 2 días después de la muerte de Soleimani, la Fuerza Aérea pensaba estar atacando un avión enemigo. Los 176 pasajeros murieron en el accidente. Hadid está de luto por su hermana. Tenía apenas 30 años. A pesar de todo lo que hagan, nada podrá reparar la muerte de esos jóvenes. Se fueron y no hay nada que podamos hacer.
Fue devastador para nosotros, pero lo hicieron pensando que defendían nuestras fronteras. Es así. Según la tradición iraní, la joven le distribuye ofrendas a los fieles y mide sus palabras. En febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresaba de su exilio y se convertía en el guía supremo de la revolución. 9 meses después, sus seguidores desafiaban abiertamente a Estados Unidos. En noviembre de 1979, cientos de estudiantes islamistas entraron en la embajada estadounidense en Teherán y tomaron a unos 50 diplomáticos como rehenes. Exigían la extradición del Shah, en ese momento refugiado en Estados Unidos. La crisis duró 444 días. El diplomático iraní Hossein Sheikh al-Islam estaba en la primera línea, era el traductor de los rehenes. Hoy en día dice que no se arrepiente de nada y que los rehenes no fueron maltratados. Esta es la oficina del embajador. Pueden verme. Aquí. Este soy yo. Esa fue la noche de Navidad. Lo primero que nos dijo el imán Jomeini, incluso antes de aprobar lo que íbamos a hacer, fue que éramos responsables de los rehenes y que debíamos tratarlos bien. Para nosotros eso era una consigna religiosa. Todos queremos ir al paraíso. Nos tomamos muy en serio este tipo de cosas. Al entrar en la embajada, los estudiantes descubrieron un verdadero nido de espías. Las autoridades convirtieron el lugar en un museo. En esta celda de vidrio se realizaban las reuniones privadas de los diplomáticos. Imposible esconder un micrófono o escuchar las conversaciones desde el exterior. El señor Sheikh al-Islam era el consejero del ministro de Asuntos Extranjeros en 2015, el año de la firma de un acuerdo histórico sobre el asunto nuclear. Pero en 2018, Donald Trump, elegido recientemente, rompió con ese acuerdo y reforzó las sanciones contra Irán. Con el señor Trump no hay posibilidades. No sé qué nos depara el futuro, pero si Estados Unidos sigue así, con un pueblo capaz de elegir a Trump, dudo que tengamos un futuro con ellos. Bajo presión estadounidense, el gobierno también debe enfrentar explosiones esporádicas de violencia. En noviembre se reprimieron de manera severa unas manifestaciones contra el aumento del precio de la gasolina. Hubo 300 muertos y 7.000 detenidos, según Amnistía Internacional. Pero la República Islámica todavía cuenta con muchos fieles. En esta época de fiestas nacionales, la mezquita Mosalla está llena. Los periodistas con una visa de prensa son bienvenidos. El señor Karimi los recibe. Venga por aquí. Simpatizante de los inicios de la revolución, nunca se pierde la plegaria de los viernes y guía voluntariamente a los periodistas. El segundo sermón habla sobre temas políticos durante la plegaria de los viernes. Cada musulmán es informado sobre lo que ocurre a su alrededor y en el mundo. En la plegaria de los viernes uno entiende mejor que la política y la religión no están separadas, a diferencia de la ideología de algunos cristianos y de algunos judíos. Este viernes es el día oficial de la Fuerza Aérea. 41 años antes, sus más altos rangos le juraban lealtad al ayatolá Jomeini. Detrás de los hombres, en la planta superior, hay un espacio reservado a las mujeres. Le damos regalos a los jóvenes que vienen a la gran plegaria del viernes para que cada vez vengan más. Este es un libro sobre la revolución islámica, escrito por nuestro guía, el señor Jomeini. Y este es un folleto. Todo esto es para los jóvenes.
Pero algunos jóvenes se alejan de los estándares islámicos. Estas dos estudiantes tienen 19 años. Su pasión es la cultura pop asiática. Las dos tienen el mismo nombre, Hasti, que significa existencia. Nuestro estilo, nuestras costumbres son cosas nuevas para las personas, pero no dicen nada. Se conforman con mirarnos fijamente, nos miran realmente mal. Durante los últimos años, ha empezado a haber una cierta libertad. Pero la policía de las costumbres tradicionales sigue vigilando y hay límites que no se pueden cruzar. Mientras mantengamos nuestro cabello cubierto y utilicemos ropa que nos cubra, está bien. Pero si nos quitamos el velo o utilizamos ropa masculina o apretada, ahí cruzamos la raya. Sí, pasamos el límite y la policía nos puede arrestar. Con frecuencia, las dos amigas van de compras al Gran Bazar de Teherán. Aquí encontramos los materiales para hacer pulseras, aretes, collares. Yo hago piezas bonitas, cosas que le gustan a las adolescentes. Las hago y las vendo. Nuestro estilo cada vez se vuelve más común y es mucho mejor. En los últimos años han aparecido cafés modernos en la capital iraní. La prohibición de un público mixto, un principio cardinal del sistema, está desapareciendo con rapidez. Hace 10 años no era común salir con las amigas a un café, niños y niñas juntos, pero ahora, como pueden ver, no hay problema. Sin embargo, en cuanto a la política, tenemos libertad para hablar, pero podemos dejar de ser libres si hablamos demasiado. Hoy en día los jóvenes tienen cada vez más libertades gracias a las redes sociales. Pueden expresar su punto de vista y sus sentimientos, pero en público no tienen esa libertad de expresión. Estoy de acuerdo, el ambiente es pesado. Hay que tener cuidado con todo lo que uno dice o hace. Una simple indiscreción puede crear serios problemas. Realmente hay que tener cuidado. en medio de la celebración nacional, los iraníes deben elegir su nuevo parlamento. Según las encuestas, los conservadores tendrán un éxito rotundo. Las sanciones estadounidenses han jugado el juego de los ultraconservadores. Según este candidato conservador para Teherán, la política iraní del presidente Donald Trump obedece a los intereses de su bando. Trump confirmó entre la población esa idea que tanto le gusta a los conservadores de que no se puede confiar en Estados Unidos ni en Occidente. Yo diría que de manera indirecta nos ayudó. Entre la crisis económica, temas de corrupción y tensiones internacionales, a los reformadores les va mal, según admite esta candidata en Teherán. Además, miles de ellos fueron vetados del escrutinio por el Consejo de la Guardia de la Constitución. Esta instancia, encargada de validar las candidaturas, es cercana al líder supremo Ali Jamenei. Lamentamos que algunos de nuestros candidatos más populares no hayan obtenido el derecho a postularse. Transformar el sistema interno sin negar los fundamentos de la República Islámica, una misión difícil para los reformadores. La vida es dura. Muchos ya no esperan nada de la política.
Yo ya no salgo a votar. La situación empeora cada día. La vida se volvió muy costosa en Teherán. Todo el mundo trata de emigrar. Los jóvenes ya no tienen trabajo. Las personas se mueren de hambre. ¿Cómo quieren que salgan a votar? Los precios no dejan de subir. Tal como se esperaba, el día de la votación, muchos jóvenes y simpatizantes de los reformistas se quedaron en sus casas. ¿Qué le diría a las personas que dicen que esta votación es injusta porque muchos candidatos fueron vetados? Si es injusta, entonces ¿por qué hay tanta gente? En las legislativas del 21 de febrero, los conservadores obtuvieron una victoria aplastante. Pero la abstinencia fue histórica. A pesar de los llamados al voto realizados por el líder supremo, el 57% de los votantes no se interesaron por hacerlo. Cuando se grabaron estas imágenes, el gobierno no lo había dicho, pero el coronavirus ya estaba en las calles. Irán pagó un precio alto por la enfermedad. Al día siguiente de su derrota electoral, la candidata reformista Sara Say se enfermó de manera leve. Por su parte, el diplomático Hossein Sheikh al-Islam fue uno de los primeros miembros del régimen en fallecer a causa del COVID-19 a los 68 años. Durante 3 meses, las universidades se cerraron. Las dos Hasti se confinaron en sus casas con sus familias. Hoy en día, tratan de volver a tener una vida normal. Nadie puede saber cómo será el mundo después del coronavirus, pero será un mundo diferente del anterior. Las cosas van a cambiar. Esperemos que cambien en el buen sentido. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, france24.com, para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana.